Listo, bueno. Buenas tardes, estudiantes. Como siempre, ustedes aquí reunidos con nosotros en nuestro curso de pensamiento lógico matemático. Hoy realizamos encuentro pedagógico, CIPAS, de nuestra unidad 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Recordarles a ustedes que el curso se encuentra bajo la dirección de la ingeniera Carolina Castaño y nos encontramos dirigiendo esta actividad las tutoras Jamie Lorena Mezquita, quien hoy nos acompaña desde el chat, y quien les habla, Nini Joana Vargas. Así que todos sean muy bienvenidos en esa primera sección de nuestra unidad 3. Recordarles que ya estamos próximos a cierre de actividades que tenemos para entregas, ¿sí? Esa es nuestra última tarea que tenemos, así es que la invitación es a que estén participantes ya en ese momento en nuestros foros que están habilitados. Bueno, estudiantes, como siempre, en nuestras unidades es eventual en nuestros encuentros realizar una breve explicación de definiciones, clasificaciones y simbologías, en este caso, pues de la teoría de conjuntos, para llevarlo o ejecutarlo a la vez, ¿cierto? En esa primera sección lo que vamos a ver son ejemplos similares de nuestro ejercicio número 1, que hace parte de la determinación y clases de conjuntos, y de ese ejercicio número 2 que tenemos para nuestra guía en desarrollo sobre representación de conjuntos para esa tarea 3. Entonces, hoy en esa primera sección de tarea 3 vamos a ver desarrollo de esos dos ejercicios, teniendo en cuenta pues una parte de teoría de lo que es de los conjuntos. Como siempre traemos aquí nosotros nuestra imagen de nuestra agenda del curso. Muy importante y clave que ustedes tengan a la mano esta información. Tener en cuenta que nosotros estamos en ese momento intermedio, como le decía al principio, ya estamos en la unidad 3, la parte final de nuestro 75%, donde esa tarea de nosotros que estamos en desarrollo es individual, es de tipo individual, como todas nuestras anteriores tareas, y de igualmente tiene un peso evaluativo de 150 puntos. Es una de las tareas, o es la única tarea que tiene una puntuación más alta. El por qué, más adelante les voy a explicar el por qué. Tener en cuenta que esta actividad se habilitó desde el lunes 17 de octubre, se cierra el 27 de noviembre, es decir, que tenemos 39 días en este momento, desde hoy que está la imagen de nuestra agenda, para poder ejecutar la tarea. ¿Por qué se dice, ay, profe, tengo muchos días? No, porque es que esta actividad cuenta con dos fases muy importantes y que hay que tenerla en cuenta para lograr con éxito los objetivos propuestos en esta unidad 3. Así es que la invitación es que tengan a la mano esa agenda del curso, que tengan claras esas fechas para que ustedes puedan asimismo poder ir desarrollando cabalmente como quiere que se tiene que realizar nuestra actividad en desarrollo. Entonces, ahí podemos ver nuestra agenda, tener en cuenta que a los estudiantes que se están escribiendo en ese momento que, profe, no me ha calificado tarea 2, ya empezamos tarea 3, sí, nosotros tenemos, aquí en esa agenda nos dice hasta cuándo tenemos plazo nosotros de realimentar esas actividades entregadas, ¿sí? Se cerró el 17, se cerró el día domingo, entonces tenemos plazo hasta el 26 de octubre para calificar esas tareas. Estamos en ese proceso. Igualmente para tarea 3, después de la entrega, pues aquí está su fecha que nosotros tenemos que entregar esa realimentación. Así es que la invitación es a eso, a ponernos pilas, tener en cuenta actividades si tenemos que no hemos entregado, faltantes de tarea 1, tarea 2, por favor, comunicarse con su tutor para poder ver qué podemos hacer por ustedes, estudiantes. Recuerde que siempre hemos estado mandando mensajes a ustedes, a algunos estudiantes que no están al día, para que por favor, porque ya después de que terminemos con tarea 3 va a ser muy difícil de que se pongan al día. Bueno, entonces para nosotros llevar a cabo en esta unidad 3 vamos a iniciar recordando conceptos básicos para esta unidad, como lo es el concepto de conjuntos, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro eso, ¿qué es un conjunto? Entonces nosotros le llamamos a un conjunto a una colección o agrupación de elementos, objetos, símbolos bien definidos que comparten entre sí, ¿sí? Son unidades o entidades que comparten entre sí características y propiedades semejantes, ¿sí? Y sus objetos se le denominan elementos, es decir, que
ellos están representados y esa representación que ellos tienen se les llaman elemento. Los conjuntos se nombran con letras mayúsculas, como podemos observar aquí, del abecedario, y a sus elementos con letras minúsculas, escritas entre llaves, como podemos observar aquí en la imagen, y se separan con comas. Así nosotros podemos representar o nombrar un conjunto. Los conjuntos se representan gráficamente, ¿sí? Como podemos tener aquí nosotros en la siguiente imagen, gráficamente por medio de diagramas llamados diagramas de Venn Euler. ¿Qué son esos diagramas? Esos son esquemas, podemos observar, que muestran la colección de cosas por medio de una línea cerrada. Podemos ver aquí los círculos. Encontramos diagramas, ¿sí? Diagramas con dos conjuntos o con un solo conjunto o con tres conjuntos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Qué es el concepto de conjunto? ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Eso es muy importante que hay que tenerlo, tener en cuenta que vamos nosotros a identificarlo con una letra mayúscula del abecedario y que van a estar ellos nombrados con letras minúsculas o depende de la representación que le vamos a hacer. Bueno, ¿cómo determinar un conjunto? Son otros dos conceptos fundamentales para el desarrollo de esta unidad. Cuando nosotros representamos un conjunto por extensión, es cuando nombramos uno a uno sus elementos, porque tenemos dos formas de representarlas o de determinar ese conjunto, que es por extensión y por comprensión. Por extensión, como les decía a ustedes, es como los tenemos aquí en esos ejemplos. Como les decía anteriormente, nombramos nuestro conjunto con la letra mayúscula, ¿cierto? Y vamos a identificar cada uno de sus elementos. Aquí los tenemos, en este caso estamos hablando de números, de dígitos, en este A, B y C, que tenemos conjuntos que lo estamos nombrando con esa letra mayúscula, y cada uno de esos elementos está separado con una coma y están entre llaves, ¿sí? Aquí yo estoy dando representando o determinando un conjunto por extensión, es decir, que voy a nombrar elemento por elemento que pertenece a ese conjunto. En este caso, el conjunto A, yo estoy viendo que son números, ¿cierto? Números pares que van del 8, que van del 2 hacia el 8, ¿cierto? Y digo que son números pares porque tienen esa secuencia. Yo los identifico y sé que tienen esa secuencia, pero yo estoy nombrando elemento por elemento que pertenece a él. Igualmente al conjunto B, puedo ver que son dígitos que tengo, que van del 0 al 9. Y puedo observar, ¿cierto? También los puedo identificar. Más adelante vamos a ver cómo los podemos identificar. En el conjunto C, de igual manera, y en el conjunto D, podemos observar que estamos representando con las vocales, con las letras de las vocales, y están separadas cada uno con una coma. Así es como lo vamos a representar por extensión. Cuando hablamos nosotros de determinar un conjunto por comprensión, es cuando nombramos una propiedad o una regla o esa característica común que tiene esos elementos del conjunto. En este caso, mire que yo en el conjunto C tenía anteriormente por extensión identificada cada uno de los elementos que es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 y 19. Y continúan otros elementos. En este caso, yo puedo decir que son números impares menores que 10. En este caso, pues aquí en este caso, pues no sabemos hasta dónde, porque me están indicando 3 puntos, me están diciendo que continúa, ¿cierto? Pero pues yo puedo identificar que son números impares, ¿sí? En eso, y esa podría ser una característica y yo lo puedo representar o determinar por comprensión. En el conjunto D, decíamos antes, nombra cada una de las vocales y yo para ya identificarlo o determinarlo por comprensión digo que son el conjunto de las vocales. Igualmente en el conjunto B, sé que son dígitos. Y eso es lo que yo voy a representar. Voy a indicar una característica común que tiene esos elementos del conjunto y lo voy a dar a conocer identificando así por comprensión ese conjunto dado. Entonces hay que tener muy claro, porque para esos ejercicios que nos solicitan el desarrollo de nosotros, eso es lo que nos están pidiendo, determinar por extensión y por comprensión. Entonces hay que tener claro esa clase de concepto para llevarlo a cabo. Bueno, también encontramos tipos de conjuntos infinitos, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de conjuntos infinitos es que no se pueden expresar, ¿cierto? Por extensión, debido a que nunca se terminaría la lista de esos elementos de ese conjunto. En este caso yo tengo un conjunto Z, me dice que X pertenece a los números naturales, tal que X es par.
son números pares, ¿cierto? Entonces yo puedo observar que muchos son los elementos que yo tengo en un conjunto, en este caso los números naturales, y no voy a tener o no vamos a indicar que vamos a terminar con esos números que voy a dar a conocer que pertenezcan a ese conjunto Z. Entonces el listado no terminaría, por eso a veces se colocan los 3 puntos suspensivos porque quiere decir que continúa. Eso es nosotros identificar un conjunto infinito. Cuando hablamos de conjuntos finitos, ¿sí? Nos dice que se han conformado por cierto número de elementos que tiene, ¿cierto? Entonces, es decir, que yo sí voy a saber cuál es la cantidad de elementos que tiene. En este caso, estoy aquí dando un ejemplo, me dice que el conjunto C, me dice que X al que X son vocales, es una vocal, o son las vocales. Es decir, que yo sé que las vocales son 5, entonces yo puedo identificar que es un conjunto finito porque sé cuál va a ser la cantidad de los elementos de ese conjunto C. También encontramos los conjuntos que son vacíos, es decir, que no vamos a tener elementos en esos conjuntos. Aquí también lo podemos observar en la parte gráfica. Lo vamos a encontrar simbólicamente solamente entre los corchetes, pero no vamos a tener ningún elemento, o solamente lo vamos a encontrar aquí, ahorita con el slash, indicando que no hay elementos y que es un conjunto vacío, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en ese conjunto. Cuando hablamos de un conjunto unitario, su mismo nombre lo dice. Aquí lo tenemos gráficamente, tengo el conjunto universal y en él tengo un subconjunto que es llamado A. Como podemos observar, solamente tiene en el conjunto A, ¿cierto? Un elemento, en este caso es el 7, es decir, que solamente estamos hablando de un conjunto unitario porque solo tiene un elemento. Cuando hablamos de un conjunto universal, es cuando se habla de aquellos conjuntos que establecen, ¿cierto? Esos elementos tanto de A, como podemos observar aquí, conjunto universal, que serían todos, y yo tengo un subconjunto que es A, ¿cierto? Y entre el conjunto A hay letras de las vocales, están las vocales A, E, I, pero por fuera de A, pero dentro del conjunto universal está O y U, es decir, que ellos también hacen parte no hacen parte de A o U, pero hacen parte del conjunto universal, es decir, que está contenido dentro de ese conjunto. Eso me quiere decir que es un conjunto universal, serían todos los elementos que a pesar de que no estén en el conjunto A, pero sí está dentro del conjunto universal. Aquí los tenemos representado, el conjunto universal, tenemos el conjunto A, que es A, E, I, sus elementos que están, pero el conjunto universal que es igual, ¿cierto? En este conjunto lo llamamos A, E, I, O, U, porque serían todo lo que está dentro de sus conjuntos. Eso nos quiere decir ese conjunto universal. Cuando hablamos de subconjuntos, ¿qué son aquellos subconjuntos? Aquí podemos observar que también tenemos ese conjunto universal. Dentro de ese conjunto tenemos otro, ¿cierto? Que sería B y tenemos un subconjunto que es A. Mira, podemos mirar que A contiene a B, ¿sí? Porque está dentro del conjunto B y está dentro del conjunto A. Porque X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, que a eso le llamamos a un subconjunto, ¿sí? Es decir, que el A es un subconjunto de un conjunto B. ¿Y por qué? Porque sus elementos de A también son elementos del conjunto B. ¿Y cómo los encontramos simbólicamente? Con esta C que me dice que contiene, que está contenido en él, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos quiere decir cuando hablamos de esos elementos que contienen a otro. Igualdad entre conjuntos. Cuando hablamos de esa igualdad entre conjuntos, es cuando ambos conjuntos tienen los mismos elementos. Es decir, si todos los elementos del conjunto A, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5, si pertenecen también al conjunto B. Si todos esos elementos de B pertenecen a A, pues miramos que hay una igualdad. Es lo mismo que hablábamos antes de que contiene a esos mismos elementos, pero cuando hablamos de igualdad, pues ya podemos observar que tienen la misma cantidad y están esos mismos elementos. Bueno, y aquí hablamos sobre conjuntos completamente diferentes o disyuntos. Cuando nosotros identificamos, ¿cómo hacemos para identificar esos conjuntos disyuntos? Es cuando nosotros podemos observar que no hay, ¿cierto? Que no tienen elementos en común ninguno de los dos conjuntos. En este caso, yo tengo mi conjunto universal, tengo el subconjunto A y el subconjunto B, pero en A está 7 y 9 sus elementos y en B está 1, 5 y 2. Como podemos observar, A no contiene a B y B no contiene a A. Es decir, que no hay elementos que tengan en común y por ende a eso les llamamos aquellos conjuntos
¿cierto? Disyuntos. Entonces, para tenerlo muy claro, porque es algo que vamos a utilizar. Entonces, aquí ya venimos a algo importante, porque hay que tenerlo muy claro. Son muy fácil esos términos que estamos manejando, esos conceptos, para que ustedes son la parte más básica que tenemos de conjunto. Esa tarea tampoco está muy difícil. Solamente hay que tener un poquito de qué, estar pues pendiente de nuestros videos que adjuntamos en el foro, de estos encuentros que tenemos. La idea es que ustedes, en este primer encuentro, yo sé que la mayoría ni siquiera han descargado la guía, entonces la idea es esa, que seleccionen su letra, que ya estén como comenzando el desarrollo, porque la idea es como despejar aquellas dudas que ustedes ya tienen, que han encontrado en el desarrollo de cada uno de sus ejercicios. Aquí tenemos y nos indica a nosotros que qué es el cardinal de un conjunto. Pues el cardinal de un conjunto, ¿cierto? Es el número de elementos que contiene un conjunto. Eso es el número de elementos que contiene cada uno. Aquí yo tengo tres conjuntos, A, B y C. Cada uno está representado por una línea cerrada, diferente. Uno está en un triángulo, otro está en un círculo. Bueno, entonces, pero están representados en un diagrama, ¿sí? Y ellos me están indicando a mí que los estoy representando con las letras mayúsculas. Y ellos, cada uno, tienen unos elementos diferentes, ¿sí? Me dicen a mí, yo tengo que encontrar, o vamos allá, el cardinal de ese conjunto, en ese caso el cardinal del conjunto A. Si yo tengo claro el concepto, que es el número de elementos que contiene ese conjunto, entonces solamente yo lo que tengo que tener en cuenta es contar los elementos que hay en cada uno de ellos. En este caso, en el conjunto A, tengo a M, mire que son letras, ¿cierto? Del abecedario, M, N, P y S. Como puedo observar, yo tengo 6 elementos en mi conjunto A. ¿Cómo vamos a representar el cardinal? Cardinal de A o bien NA. Así vamos a representar al identificar el cardinal. Entonces yo digo que N de A del conjunto A es igual a 6 elementos. Ese es el cardinal. Para el conjunto B, entonces N de B, es decir, N representaría al cardinal del conjunto B. ¿A cuántos elementos tiene? Pues yo debo de contar los elementos que tiene. Tiene a 2, tiene a 5, 17. Esos son los elementos de él. No es que van a sumar cada uno de ellos. Vamos a contar cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Entonces, el cardinal de B, del conjunto B, es 7. Y observamos el conjunto C, ¿cierto? Tenemos nombre de países, Ecuador, Perú, Chile y Colombia. ¿Cuántos nombres de países tengo? Tengo 4. Entonces el cardinal del conjunto C es igual a 4. Eso es lo que hay que indicar en el cardinal de un conjunto que es solicitado en nuestro desarrollo de ejercicio 1. Tener claro, solamente es el número de elementos que contiene cada conjunto determinado o que nos den. Bueno, algo súper importante que también venimos a resaltar en esta tercera y última actividad que tenemos es las operaciones entre conjuntos. Son cruciales para el desarrollo de esta actividad, para tenerlo muy claro. Así como todo lo que nosotros tenemos en la parte matemática, como la suma, la resta, multiplicación, ¿cierto? También existen operaciones entre los conjuntos y esas operaciones es la unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica. Y también tenemos otras más, en este caso, pues las que son más relevantes y las que vamos a trabajar más aquí, pues van a ser entre estas. Em, entonces, para tenerlo claro, aquí lo venimos a representar gráficamente y también en nuestra argumentación, en la parte de la unión. Yo aquí tengo el conjunto A y el conjunto B, y en cada uno de ellos tengo nombre de algunas personas. En el conjunto A está Luis y está Paco. En el conjunto B está Hugo y está Paco, ¿sí? Entonces, las personas que cuentan con un medio de transporte en esta parte, es decir, que estamos hablando de medios de transporte de auto, que en este caso auto sería el conjunto A y bicicleta sería el conjunto B, ¿sí? Entonces, en este caso, para yo hablar de una unión, me quiere decir que estoy a unión, es decir, que voy a hablar tanto del conjunto A como del conjunto B, de sus elementos a la vez de los dos, porque me están hablando que debo hacer una unión. En este caso, pues las personas que cuentan con medio de transporte tanto de auto o bicicleta o porque tienen una unión también con un conector lógico que lo trabajamos también desde nuestra primera unidad, que es la O, entonces en este caso pues va a ser Hugo, va a ser Paco y va a ser Luis. Es decir, Luis, Paco y Hugo son los que van a utilizar esos medios de transporte, es la unión de ellos, es decir, que van a ser todos los elementos tanto de A como de B.
En la intersección son las personas que cuentan solamente con auto y bicicleta. Ahí ya tenemos un conector lógico que es la I. Esa I me va a hacer énfasis a mí de una intersección, ¿sí? En este caso solamente serían los elementos que comparten entre A y entre B. Y los únicos que comparten, el único que tiene, cuenta con esos dos medios de transporte, pues es Paco, que tiene tanto auto como bicicleta, ¿sí? Solamente Paco. Cuando hablo de una diferencia en esa parte del diagrama, yo puedo observar que tengo el conjunto A y el conjunto B. Dicen que son las personas que cuentan con bicicleta, pero no con auto. Es decir, solamente las personas que cuentan, en este caso, en el conjunto A, que estamos hablando nosotros, con bicicleta, en este caso que sería B, ¿cierto? Están indicando, pero me dice que es la diferencia que me están pidiendo. Las personas que cuentan con bicicleta, pero no con auto. En este caso, los que cuentan con bicicleta solamente va a ser Hugo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Paco no. ¿Y por qué Luis no? Porque Paco es A también dentro de A, que serían los de auto, o estaría dentro de B, que sería bicicleta. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, si cuentan con uno o no cuentan con el otro. Igualmente con la diferencia simétrica, son las personas que cuentan con auto o bicicleta, pero no ambos a la vez. En este caso, los que cuentan con bicicleta, pues, cuentan con esos dos medios de transporte, pues va a ser solamente Paco, ¿cierto? En este caso, entonces la diferencia simétrica va a ser Luis y va a ser Hugo, en este caso. Es así como nosotros podemos interpretar a cada una de esas operaciones de conjuntos. Ahorita vamos a ver algo más para que ustedes puedan cómo identificarlo. Aquí en este caso el complemento, porque también es otra de las operaciones que vamos a trabajar. Aquí nos indica a nosotros que el complemento yo lo puedo encontrar, ¿sí? En esa parte simbólica con el nombre del conjunto que tenga A, B, C, pero va a estar con una comita hacia arriba, en la parte de arriba, con esta coma. Eso me quiere decir complemento. O también la voy a encontrar con la C, ¿sí? En la parte de arriba, en su índice, indicándome que va a ser el complemento de ese conjunto. ¿Y qué me quiere decir que es el complemento? Entonces, en este caso, yo tengo un conjunto universal, ¿cierto? Y me dice que es un subconjunto de cualquier conjunto universal, es decir, que el conjunto universal siempre va a estar, ¿cierto? Y yo voy a tener un subconjunto y en este caso va a ser A, lo nombré A. Su complemento de ese conjunto, de esos elementos, son los que me hacen falta del conjunto A para complementar todo o ser igual al universo en este conjunto. En el caso es decir que son los elementos que yo tengo aquí en A, pero son aquellos, ojo, que dice que es el complemento. Son los elementos que le hacen falta a A para ser igual al universo. Es decir, que en este caso, pues va a ser todos los elementos que están por fuera, porque es lo que le falta a A para completar y ser el complemento del conjunto y ser igual al conjunto universo. Es decir, que por eso está aquí todo esto enmarcado o está de color azul, porque me quiere decir que es todo lo que me hace falta de ese conjunto A que me den para ser igual al conjunto universo. Eso es el complemento. Cuando hablamos de la unión, que lo miramos antes con Hugo, Paco y Luis, aquí lo podemos encontrar más con la parte simbólica. Me dice que A unión B, representándolo simbólicamente, unión siempre va a ser con la U, ¿sí? A unión B, su símbolo va a ser U, ¿sí? Y me dice que están conformados por elementos que están en A o en B. Dice, ¿sí? A, O. Mire que tiene el conector lógico que les decía a ustedes de O, que me quiere decir cuando ustedes lean esos contextos o miren esa identificación que le dan a ustedes, el que tenga el conector lógico O es porque vamos a hablar nosotros o nos toca realizar una operación entre conjuntos de unión. En este caso, A unión B es igual a los elementos, en este caso X, tal que X, es decir, los elementos tanto de A y B que pertenecen al conjunto A, en este caso, conjunto A, o X que pertenecen al conjunto B, es decir, que van a ser todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿sí? Y mire su conector O. Aquí lo tenemos. Eso es una parte clave donde nosotros tenemos que identificar y tener para saber qué operación vamos a realizar al momento de tener esa parte simbólica y al momento de hacer su gráfica para indicar, ¿cierto? Que sí estamos haciendo bien y estamos realizando una unión entre conjuntos. Es decir, que voy a tomar tanto los elementos de A como los elementos de B, porque es la unión entre los dos conjuntos o entre tres conjuntos, porque también podamos encontrar, como decía al principio, diagramas de tres conjuntos.
Bueno, ahora hablamos sobre la intersección, que era lo que le decía también con un Paco Luis. Aquí está, vamos a encontrar simbólicamente que la intersección está representada como un, pero al contrario, mira, parece más una N, dice que A intersección B me indica simbólicamente que X, es decir, sus elementos tal que X, es decir, que esos elementos pertenecen al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Mire, podemos observar que aquí podemos otra vez encontrar otro conector lógico que hablábamos de la I, ¿cierto? Y que me indica a mí que estamos hablando de una intersección, es decir, que está conformado por los elementos que están en el conjunto A y B a la vez, es decir, que solamente va a ser esta zona que está aquí rayadita, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente son los elementos que comparten, ¿cierto? Son elementos que comparten ese misma, tanto al conjunto A como al conjunto B. No me van a colocar elementos que estén por fuera de ellas, porque ya solamente pertenecen a A o solamente pertenecen a B, y es lo que, por eso dice la intersección, es decir, que los elementos que tienen ellos en común, en este caso, en A y B, pues es esta zona. También hablamos de la diferencia, ¿sí? Aquí está conformada o está identificada con, como lo hacemos nosotros en nuestra matemática, que es la resta, ¿cierto? Que es la diferencia. Entonces, aquí está aplicada igualmente, ese es el símbolo de A diferencia de B, que es igual y nos indica a nosotros que son X tal que X, es decir, que esos elementos que tiene A y B pertenecen a ese conjunto A y que X no pertenece a B. Es decir, que está conformado por los elementos que están en A, pero no en B. Es la diferencia que me están pidiendo. En este caso, primero lo que yo tengo que tener en cuenta es el elemento que me están dando aquí. En lo primero me dicen A diferencia de B, es decir, que yo solamente voy a tomar los elementos que están en A, pero que no estén en B. Por ende, no entra nada de esto porque hacen parte de A, esta parte de aquí, pero no, ¿cierto? Pero están en B. Entonces, por ende, solamente voy a tomar los elementos que están representados en A. Si en este caso fuera al contrario, es decir, B diferencia de A, pues yo solamente voy a tomar los elementos que están en B, perdón, solamente son los elementos que están en B, pero ninguno de los que están acá porque esos pertenecerían a A. Eso es una diferencia. Es así como lo vamos a identificar. Cuando hablamos de la diferencia simétrica, que también lo vimos con Hugo, Paco y Luis, está conformado por todos los elementos que están en A o en B, pero no en ambos a la vez. Entonces aquí lo podemos encontrar, simbólicamente lo vamos a encontrar aquí como un triángulo, ¿sí? En matemática también lo tenemos con otra identificación en esa parte de la lógica. Vamos a encontrar aquí, lo vamos a identificar como diferencia simétrica, ese triangulito. A diferencia simétrica de B, y nos quiere decir que es cuando está la A, la unión de B, A unión de B, es decir, todos los elementos de A, menos, es decir, la diferencia entre A y la intersección de B. Es decir, que va a ser todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero no lo que está dentro de en su intersección, ¿sí? Que sería lo que me está diciendo aquí, que menos lo que está dentro de la intersección. Eso es una diferencia simétrica. Todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero no lo que está dentro de los dos, no lo que comparten o lo que tienen en común entre ellos. Eso es la diferencia simétrica. Son conceptos básicos, sé que son conceptos que lo hemos visto algunos, no sé si recuerdan, pero desde quinto grado lo estamos viendo. Entonces, hoy lo que estamos es eso, dando como un pasito, un repasito de ellos, porque va a ser esencial para tenerlos claros, refrescarlos en el momento del desarrollo de nuestra unidad. Y ahora sí, teniendo en cuenta ellos, pues vamos a hacer esos ejercicios similares que nos están pidiendo en nuestra guía. La idea es que ustedes también estén realizando aquellos aportes, la invitación es a eso, porque ahora les voy a aclarar, porque nuestra actividad, como le dije al comienzo, tiene dos fases que hay que tenerlo muy claro, apreciados estudiantes. En este momento no sé cuántos ingresaron a este encuentro, pero la idea es que esa información, los que no han podido ingresar, ustedes y los que están, si tienen contacto con sus compañeros, repliquen esa información porque es muy importante para lograr el desarrollo excelente de esta unidad. ¿Qué pasa? Aquí como podemos observar, traigo a la luz primero que todo eso. ¿Por qué? Porque esta actividad, ¿sí?, nos indica
pasos o fases importantes en el desarrollo. Primero que todo, ustedes tienen que estar en este momento ya participando en el foro, indicando qué literal van a desarrollar. Es la misma secuencia que traemos en tarea 1 y tarea 2. Hay, como siempre, 5 letras, 5 literales. Ustedes escogen con el que ustedes se sientan más a gusto, revisando que ninguno de sus compañeros coincidan con alguno de ellos, porque saben que se va a quedar el desarrollo de la actividad con la persona que primero haya hecho su participación. Entonces, cada uno de ustedes deben de tener en cuenta porque esas entregas de aportes ya comenzaron a correr desde el 17 de octubre, es decir, desde el día de ayer que se aperturó, desde el lunes que se aperturó esta actividad, perdón, desde el 17 de octubre hasta el 6 de noviembre. Es decir, que no, esa actividad no va a ir hasta los aportes, ustedes no van a enviar hasta el final del cierre de la actividad, que el cierre de la actividad es el 27 de noviembre. No, solamente los aportes ustedes lo envían para tener realimentación, revisión por sus docentes, sus tutores hasta el 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque la segunda fase, la segunda parte e importante de esta actividad 3 es que hay una sustentación. ¿Y cuándo arranca esas sustentaciones? Arranca desde el 7 de noviembre hasta el 26 de noviembre, ¿sí? Que tenemos un sábado, ya el domingo ustedes entregan la tarea, que tenemos habilitada nuestra agenda, nosotros los docentes. Los que ya ingresaron al foro de la actividad, yo creo que ya tienen un poco más claro eso. Ahí se les aperturó a ustedes, se les indicó las fechas de apertura, hasta el momento que ustedes deben de enviar los aportes, van a tener realimentaciones. Obviamente ustedes pueden enviar después sus aportes también para la participación, pero no van a contar con realimentación. ¿Por qué? Después del 6 de noviembre no van a contar con realimentación, porque nosotros los docentes vamos a estar con las sustentaciones al 100%, atentos a ustedes, a esa agenda, porque obviamente van a estar en diferentes horarios para que cada uno de ustedes revise la agenda y diga, bueno, a mí me queda bien a esta hora, o a mí me queda bien a esta otra, o a este día, bueno, en todo caso, ustedes tienen que estar muy pendientes de la agenda y revisarla. Si no, el horario de verdad no se pueden ustedes, no tienen un horario que puedan presentar la sustentación, volvemos a reiterarles comunicarse con su tutor, que es lo principal, tener una comunicación con su tutor, porque siempre hay soluciones para todo. Entonces, por favor, el cierre de la actividad es el 27 de noviembre. Profe, ¿y por qué sus sentaciones solamente es el 26 y el 27 ya se cierra la tarea? ¿Por qué? Porque el 27 ya es un entonces, el domingo, como siempre, ustedes deben de cargar el trabajo final, porque siempre hay que cargar el trabajo final, la recopilación de los 4 ejercicios con su normatividad APA en su archivo Word, enviarlo por el entorno de evaluación. Entonces, tener en cuenta esas fechas. Se aperturó actividad el 17 de octubre, hasta el 6 de noviembre ustedes envían aportes al foro y van a tener realimentación. ¿Sí? Obviamente, después del 6 pueden enviarlos, pero no van a tener ese acompañamiento tutorial. ¿Por qué? Porque hay una segunda fase de la actividad 3 que es sustentaciones y que es apertura desde el 7 de noviembre, ¿sí? Hasta el 26 de noviembre. Entonces, es por eso que les digo que hay que tener mucho cuidado en el desarrollo de esta actividad. Tenemos muchos días, pero es que es por esto mismo, porque hay que tener y cumplir con esas fechas establecidas para lograr los objetivos propuestos. Entonces, como siempre, en nuestro ejercicio 1, ¿cierto? Que es marca en la determinación y clases de conjuntos, nosotros tenemos unas referencias bibliográficas que ustedes las pueden encontrar en el entorno de conocimiento. De igual manera, esto en el panel que se envía toda la información ahí, también la van a encontrar ustedes, ¿sí? Porque después de que ustedes realicen esas lecturas, recordarles que aquí les indica cada uno que de qué página, no es todos los libros, son páginas determinadas para cada uno de ellos. En este caso, donde dice que es de 2 a la 13, ¿sí? Entonces tienen que revisar muy bien, leer muy bien para tener claridad qué es lo que van a leer. Y después de realizar esa lectura, pues van a desarrollar, van a tener pues algo más claro para poder desarrollar sus ejercicios. Pero seguro que si ustedes miran los videos que ya están en el foro y esos encuentros, yo sé que con eso nomás lo van a realizar. Pero bueno, entonces en este caso, aquí les traemos a colación un ejemplo de un ejercicio. Como lo primero que piden es, después de tener el argumento de la letra seleccionada, el estudiante deberá representar o dar respuesta a los siguientes
citen. Uno de ellos en el primero es, a partir del argumento que haya seleccionado respuesta a determinar por extensión el conjunto seleccionado, hallar el cardinal del conjunto e identificar la clase de conjunto, si es finito, infinito, unitario, que fue lo primero que miramos. Aquí tenemos un ejemplo, eso es lo que le van a dar a ustedes, esta parte simbólica, ¿sí? ¿Qué me quiere decir a mí eso? Que ustedes tienen que identificar y leer muy bien lo que me están dando ahí a conocer. Me están diciendo que estoy hablando de un conjunto A, ¿cierto? Me dice que ese conjunto A está representado, es igual a X tal que X. ¿Quiénes son esas X? Pues son los elementos que pertenecen a ese conjunto. Eso le pertenecen a los números naturales, donde X, es decir, los elementos, es un número primo. Ojo, número primo. Y, ¿cierto? Me está indicando que esos números primos, ¿sí? Que parten del 2, me dice que es mayor e igual. Mira, eso tienen que tenerlo también muy claro. Mayor o igual a 2, mira la posición, mayor o igual que 2, ¿cierto? Y donde X, es decir, esos mismos elementos van a ir hasta donde menores que 15, es decir, que van a ser menores. Me dicen que mayor e igual, es decir, que voy a partir mayor e igual, igual, van a partir de 2, pero que van a ser menores que 15, es decir, que no voy a llegar hasta el 15 porque no me están diciendo que va a ser igual, sino que van a ser menores que 15. Primero que todo, tengo que tener claro que es un número primo, porque aquí me lo está identificando. Si no sabemos, pues buscamos, ¿cierto? Hay muchas fuentes para buscar qué es un número primo. Yo aquí lo traje a colación y nos dice que es un número primo, es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores positivos, ¿cierto? Me dice que es el mismo y el 1. Eso me está indicando ahí. Y yo aquí traje la tablita de los números primos, ¿sí? Son números naturales, todos los que están aquí, pero los números que están en rojo son los números primos, los que ya están seleccionados como números primos. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Pues identifico a cada uno de ellos. Me dice a mí mi ejemplo que tienen que ser números, ¿cierto? Es decir, sus elementos parten de 2, ¿cierto? Porque es mayor e igual, igual, es decir, que va a partir de 2, entonces va a ser 2, va a ser 3, va a ser 5, va a ser 7, va a ser 11, va a ser 13. Hasta aquí. Me dice que deben de ser menores que 15. 15 no es un número primo, ya es 17 y el 17 ya se pasa, es decir, que solamente van a ir hasta 13 porque obviamente son menores, son los que están en la parte. Entonces yo tengo aquí al conjunto A. ¿Yo qué hago? Determinarlos por extensión. ¿Cómo es determinarlos por extensión? Pues sacar elemento por elemento. Entonces el conjunto A es igual a 2, recordarles que van separados con coma, 3, 5, 7 y 11 y 13, perdón. Entonces aquí ya están mis elementos identificados con una letra mayúscula, como me lo daba, entre llaves y separados con comas. Ya determiné por extensión el conjunto seleccionado, el conjunto que me indicaron para resolver. El segundo ítem dice que haya el cardinal del conjunto. Recordar, ¿sí? Ah, ¿qué es el cardinal? Ah, la profe dijo que era la cantidad de elementos que tenía ese conjunto. Pues yo, ¿qué vengo a hacer? El conjunto A tiene un elemento, dos elementos, 3, 4, 5 y 6 elementos. Entonces, n, que es el cardinal, como lo representamos simbólicamente, del conjunto A es igual a 6. Ese es mi cardinal del conjunto. Y me dice, por último, el ítem último para que me solicitan, identificar qué clase de conjunto es, finito, infinito o unitario. Como podemos observar, que yo voy a revisar, me dice que infinito, no, infinito no es, porque la profe nos explicó, o leímos, o no miramos los videos, y nos decía a nosotros que el infinito eran aquellos elementos que no tenían, ¿cierto? No podíamos contar, que era, la lista no terminaba, que tenía puntos suspensivos, bueno, entonces no es infinito. Unitario, tampoco es unitario porque tiene más de un elemento. Ah, pero sí es finito porque nosotros podemos contar y sabemos cuántos elementos tiene el conjunto A. Entonces, mi conjunto A es finito. Claro, hasta ahí, eso es lo que hay que solucionar, los 3 ítems solicitados para el desarrollo del ejercicio 1. Lo clave es esto, la interpretación de la parte simbólica que me dan a mí del ejercicio en el 1, que es determinación y clases de conjunto. Es así como tenemos que dar solución a nuestro ejercicio número 1.
De igual manera, para el ejercicio número 2 también tenemos nuestra parte, ¿cierto? De las referencias bibliográficas, también nos identifican de qué página a qué página leerla, tener muy en cuenta eso, porque luego el desarrollo de ellas, pues nosotros venimos ya a darle desarrollo a esos ítems que nos solicitan, ¿sí? Nos dicen a nosotros que los ítems que nos piden es, primero que todo, a nosotros nos dan, ¿sí? El argumento que nosotros seleccionemos, nos toca que darle nombre a unos conjuntos, ¿sí? Van a dar unos conjuntos, nosotros hay que identificar a cada uno de ellos, recordar que siempre lo vamos a nombrar con una letra mayúscula, ¿cierto? Definir los conjuntos y algo muy importante, debe ser de autoría de cada uno de ustedes, ¿sí? Recuerden que como desde que partimos, desde nuestra tarea 1, siempre hemos pedido eso, que sea de autoría de cada uno de ustedes, que no encontremos ejercicios con los mismos o que de pronto los han bajado por ahí de algunas fuentes. La idea es que ustedes inventen, ¿cierto? Que sea de autoría de ustedes, cada uno el nombre de sus conjuntos. Luego nos dice que hay que sombrear los diagramas de Venn en cada uno de los lados que nos soliciten según la operación planteada del conjunto o del argumento que nos dan. Y por último, determinar si el argumento cumple o no cumple la igualdad, dependiendo pues de la región sombreada que nos arroje ese diagrama de Venn-Euler. Aquí yo traemos el ejemplo de nuestro ejercicio número 2. A nosotros nos van a dar esto. Esto es lo que ustedes van a encontrar en la guía. Van a encontrar una operación entre conjuntos, la parte simbólica, y van a encontrar los dos diagramas de Venn-Euler. Eso van a encontrar ustedes. Ya encontramos, recuerde que vamos a encontrar diagramas de 3 conjuntos en esta parte. Tenemos el conjunto universal A, B y C, y acá de igual manera. Me dice que primero que todo yo tengo que identificar el nombre de cada uno de los conjuntos. ¿Cómo así, profe? Pues sí, ¿cómo se va a llamar el conjunto universal? Este conjunto universal. ¿Cómo voy a nombrar el conjunto A? ¿Cómo voy a nombrar el conjunto B? ¿Y cómo voy a nombrar el conjunto B? Recuerden lo que se dijo al comienzo sobre conjuntos que comparten, que son características y propiedades semejantes, ¿sí? Entonces, desde ahí yo debo de partir. Si yo voy a hacer un conjunto de animales, pues obviamente A, B y C tiene que ser algo relacionado a animales. En este caso, se vino con un ejemplo, si estamos hablando de estudiantes de la escuela SBTI, ¿sí? El conjunto universal. ¿Sí? El conjunto A son estudiantes matriculados en cálculo integral. El conjunto B, estudiantes matriculados en lógica matemática. Y el conjunto C, estudiantes matriculados en álgebra, trigonometría y geometría analítica. Obviamente va a ser la identificación para los dos conjuntos. Los mismos pueden ser, ¿sí? O deben de ser los mismos. Es decir, la identificación ya la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es solamente ver en esa parte, ¿cierto? Que ya me dan a mí del conjunto, ver si en ella, después del igual, en cada uno de ellos hay una igualdad. ¿Y cómo? Pues de la siguiente manera. Ya tenemos aquí cada uno de ellos. Tenemos al conjunto A, ¿cierto? Y me dice que es igual a eso, por eso tenemos ese mismo conjunto. Me dice que yo debo de sombrear esos diagramas, ¿sí? En cada uno de los lados, como me indica la operación. ¿Cuál operación? Esta. Me dice que A intersección B unión C. Como podemos observar, y en matemáticas siempre se ha indicado que primero resolvemos los que están dentro del paréntesis, en este caso B unión C, es lo que yo tengo que. ¿Y cómo voy a hacer? Pues voy a sombrear la unión que hay, es decir, los conjuntos B, en este caso va a ser este conjunto azul, y la C, que es este conjunto verde. La unión, recordarles a ustedes que cuando hablamos de unión, por eso hay que tener muy claros esos conceptos, es cuando voy a tomar todos los elementos de B y todos los elementos de C, en este caso. Es decir, que voy a colorear todo el conjunto B y todo el conjunto C. Entonces me va a quedar algo así. Todo el conjunto B, todo el conjunto C. Aquí ya hay una unión, estoy hablando de la unión. Recuerden que comencé con el que está dentro del paréntesis, pero hay que tener en cuenta porque luego me están diciendo a mí que A intersección, me están pidiendo es lo que va a quedar dentro de la intersección de B unión C. En este caso voy a identificar quién es A. ¿Quién es el conjunto A? Este, ¿cierto? Que es el conjunto rojo. Mire cómo se están sombreando. Ustedes lo pueden hacer a mano, en Paint, para que ustedes puedan representarlos, no, si no lo pueden hacer en esa parte, ustedes lo que hacen es en una hojita, lo colorean, pueden tomar la foto, adjuntarlo en su trabajo, no hay ningún inconveniente. En esta parte
podemos encontrar ya la parte final, que es lo que me están indicando que voy a representar en sí. Me están diciendo que solamente voy a representar la parte que está dentro de la intersección de B unión C y la intersección de A. Es decir, que solamente queda sombreado lo que están dentro de la intersección de A con B unión C, pero solamente la intersección de B unión C en este caso, pues recuerden que aquí era la unión de A y B y la intersección pues ya solamente viene siendo esta parte de B y esta parte de C. Y como esta era la parte de A, pues obviamente solamente me va a quedar esta zona que habla de la intersección de esos conjuntos. Eso es lo que me está indicando. Y en la siguiente me está diciendo a mí que lo que yo tengo que mirar es que A intersección B, unión A intersección C. Entonces, vamos a empezar. Aquí como no tenemos ningún orden porque ambas están dentro del paréntesis, entonces vamos a empezar normal. A intersección B. Entonces tengo el conjunto A, que es el conjunto rojo, tengo el conjunto B, que es el azul, y me dice la intersección. Recordar que la intersección es los que están aquí, que son los que comparten, los elementos que comparten tanto A y tanto B. Vamos a identificar A intersección C. A, el rojo, y C, el azul. La intersección, lo mismo. Lo que comparten entre A y C sería esta zona. Pero al finalizar yo tengo que, ¿cierto?, unir lo que me están solicitando y me dicen que es la unión tanto de A intersección B, ¿cierto? Y A intersección C. Entonces lo que hice fue unirlos. Entonces aquí ya quedó en la parte final. Esto fue. Y como podemos observar, pues las dos gráficas son iguales, ¿cierto? Es decir, que la parte sombreada y cada una de las operaciones que realicé, al finalizar, me dio una igualdad. Y eso es lo que me están pidiendo a mí para ese ejercicio número 2, ¿cierto? Después de que yo haya representado ese diagrama de cada uno de los lados de la igualdad, pues puede evidenciar que las gráficas son idénticos y por tal, pues se cumple la igualdad. Eso es lo que me están identificando o dando a que yo debo de decir si hay una igualdad o no. Entonces yo puedo identificar que si hay una igualdad entre el conjunto dado. Eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio número 2. La idea es que ustedes tengan claro cada una de las operaciones indicadas. Eso es. Bueno, para darles o hablar un poco más sobre cómo va a ser la entrega de esa actividad, por favor, tener muy claro aquí las evidencias individuales, como siempre, como es un trabajo individual, ustedes tienen que desarrollarlas, ¿cierto? En un documento Word, como se solicita siempre, con su normatividad APA, la consolidación de los 4 ejercicios, enviarlos por entorno de aprendizaje, entorno de evaluación, ¿cierto? Como siempre, nombrados con su número de grupo, el nombre de la tarea y su nombre y apellido. Aquí podemos observar un ejemplo, como siempre ustedes envían sus tareas. Esa tarea comprende encuentro sincrónico que les hablaba, que es la sustentación. También tenemos una opción 2 que es un video. Si usted no hace una sustentación, profe, ¿yo cómo hago esa sustentación? La sustentación se realiza por medio de Skype, así que desde ahora les indicamos, los que no se han incluido en el grupo Skype, los que no tienen Skype, por favor, revisen esos foros que ahí también se envían un video de cómo ustedes tener Skype. ¿Para qué? Para que por favor habiliten Skype, porque por ese medio es que se va a realizar el encuentro sincrónico, el encuentro de la sustentación. Paso importante. Bueno, tenemos también una opción 2 que se ha generado ahora, que es la realización de un video explicativo. Es de la mismo que hicimos, parecido a lo que hicimos en tarea 1, que ustedes explicaron su desarrollo de ejercicio 1, lo adjuntaron, lo enviaron. En esa también pueden tener esa opción que es realizar el video explicando ese ejercicio. Ojo, pero aquí es el ejercicio número 4, ¿sí? Ustedes explican ese ejercicio número 4. Pero ¿qué pasa? Si ustedes hacen el encuentro sincrónico, es decir, la sustentación, son 80 puntos que se llevan, es decir, que hasta 80 puntos se puede llevar. Pero si usted toma la segunda opción, para que lo tengan claro, estudiantes, el video, es decir, que solamente se van a llevar 40 puntos, porque solamente van a enviar el video, ¿sí? En el video también, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer en ese video? Pues explicar ese desarrollo del ejercicio número 4, van a tener mínimo 8 minutos para explicarlo, ¿sí?
Tener en cuenta que también se debe evidenciar su rostro y la pantalla de su computador o del celular, no sé, donde estén explicando el desarrollo del ejercicio número 4. Cargarlo a una plataforma, ya sea a YouTube, a Google Drive, bueno, en que nosotros podamos tener o ustedes puedan generar ese enlace, enviarlo a nosotros, revisarlo, que por favor sí sea público, porque algunas veces los envía y tienen restricciones y nosotros no podemos verlos y ahí se complica un poco esas entregas porque ya después no podemos tener comunicación y bueno, entonces tener muy claro eso. Opción 1, pueden compartir la pantalla de su computadora o celular para apoyarse, ¿sí? Evidenciando el desarrollo del ejercicio seleccionado. Y en la opción 2, apoyarse de un tablero, cartelera, es decir, ya ustedes tendrán esta potestad de cómo realizar el desarrollo de su ejercicio, teniendo en cuenta que se tiene que ver su rostro, tiene que verse en ustedes, mirar el sí, y también el desarrollo de su ejercicio, que quede muy claro esa explicación para poderse llevar esos 40 puntos. Si ustedes agendan la sustentación vía Skype, ¿sí? Ustedes tienen que tener presente también algo muy importante, tener a la mano su archivo con la solución de los ejercicios 1, 2, 3, 4. El tutor le va a indicar a usted cualquiera. Ejemplo, Pepito Pérez, explíqueme cómo desarrolló el ejercicio número 2, o el 1, o el 3, o el 4, ¿sí? Y ustedes ya deben de tener el desarrollo de sus ejercicios ahí consolidado y pues ya brevemente pues nos va a explicar cómo hizo el desarrollo del paso a paso de su ejercicio. Con antelación debe verificar que tenga contacto con su docente con Skype, ¿sí? Por eso les digo, desde ahora revisen que tengan ahí para poder ustedes y decir, igual manera nosotros tenemos una agenda y ustedes van a escribirnos, profe, yo agendé para tal día, ya tenemos ahí esa comunicación, ya tenemos claro, obviamente nosotros tenemos nuestra agenda, ya sabemos quién van a estar programados para ese día, pero la idea es que ustedes días antes, apenas agenden, nos indiquen para ya tener el contacto ahí, ya sabemos que ya tenemos el estudiante y que él tiene nuestro contacto. Bueno, como les decía a ustedes, hay que revisar o realizar con antelación la fecha de la sustentación, ¿sí? Tener en cuenta que tengan buen sonido, que su cámara web esté habilitada, que sirva, porque algunas veces la sustentación son 15 minutos, estudiantes, y es una agenda que hay que llevar, ¿sí? Y a veces tenemos toda la jornada llena de citas, pero el problema es que se nos va alargando el encuentro porque el estudiante no le escuchamos nada, no se puede mirar, no nos puede compartir porque no podemos, no comparte, el internet le cayó. Bueno, yo sé que sucede todo eso, por eso les decimos que con antelación estén revisar momentos previos antes de que usted sí cuente con buen sonido, ¿cierto? Que igualmente con su cámara, para que no se vaya a presentar, que tenga a la mano su cédula, que tenga a la mano su archivo, que tenga a la mano todo, porque ya en último momento, no tengo, y arranca, y entonces ahí va corriendo el tiempo. Tener en cuenta su documento de identificación, que es primordial, debe estar puntual a la hora y ser puntual en la explicación del ejercicio. Eso es lo que nos piden y nos solicitan y eso lo vamos a estar recalcando en todas esas actividades. Bueno, aquí nos dice a nosotros que, como ya les decía anteriormente, que la realimentación en sus foros va hasta el 6 de noviembre. Aquí está, ¿sí? Hasta medianoche los aportes que envíen hasta ese día, hasta esa fecha, van a ser realimentados. Ya de ahí para allá, no, porque ya se aperturan las sustentaciones y nos va a quedar muy complicado estar en foros, en sustentaciones y en miles de cosas que tenemos. Entonces, para que lo tengan claro. Revisar la agenda del tutor. ¿Dónde la van a revisar? ¿Dónde está esa agenda, profe? Ahí en la apertura que hicimos cada docente de los foros, ahí está. Ahí hay un enlace sobre el SEDMORE, ahí está. Y ahorita van a mirar. Por favor, me colaboran, me cierran los micrófonos, gracias. Entonces, ahí ustedes van a encontrar un enlace. Cada tutor tiene uno diferente. Dale clic ahí. Hay también un video que explica cómo ustedes pueden agendar esa cita. ¿Sí? Aquí nos dice que la entrevista está entre 10 minutos, no mayor a 10 minutos. ¿Sí? Siempre tenemos una margen de 15 porque tenemos antelación de otro y de otro y de otro docente, de otro estudiante, porque pues es una agenda que hay que llevar a cabo. Por eso digo que hay que tener todo eso a la mano para poder llevar a cabo bien nuestro encuentro. Bueno, entonces, estudiantes, revisar que tengamos cuenta de Sky. Los que no la tienen todavía,
habilitarla, por favor. El trabajo final de esa tarea está habilitada hasta el 27 de noviembre. El 27 de noviembre ya el 26 se cierran sustentaciones, el 27 envían por entorno de evaluación el trabajo final consolidado, porque hay que enviar, así usted sustente, envíe el video, hay que enviar el consolidado, participe en el foro, hay que enviar el consolidado, su tarea normal, porque ahí es donde va a tener usted la puntuación, se le va a otorgar la nota de su sustentación o de su video o todo lo que ustedes estén realizando. Programar cita, aquí van a encontrar ustedes el enlace, así lo van a encontrar ahí en el entorno que estamos desarrollando en nuestro foro, ¿sí? Fecha de inicio de sustentaciones el 7 de noviembre, fin de sustentaciones el 26 de noviembre, cierre de tarea 27 de noviembre, así es que estudiantes, dentro de 8 días vamos a hacer el encuentro para desarrollo de ejercicio 3 y 4, la idea es que ya la siguiente semana ustedes ya tengan cargado todos esos avances, esos aportes al foro para nosotros ya terminar esas realimentaciones, porque ya la siguiente comenzamos con el proceso de sustentaciones. También indicarles que ese proceso de sustentaciones no va a ser algo, es decir, va a ser un encuentro muy ameno entre estudiante y tutor, porque desafortunadamente nos gustaría que esta actividad siempre fuera al comienzo para conocerlos a ustedes, ¿cierto? Pero desafortunadamente esa actividad la encontramos al final de nuestro curso, pero la idea es que de verdad no temerle, ustedes hacen sus ejercicios, es decir, cómo desarrolló su ejercicio. Entonces, téngalo por seguro que va a ser algo muy, muy significativo tanto para ustedes como para nosotros. Así que, estudiantes, eso era todo por el día de hoy. Dudas, preguntas e inquietudes, los escucho. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe. Profe. Sí, señor, sí, Sí, señor. Buenas señor, la noches. escuchamos. Yo tengo una pregunta con el ejercicio número 2, profe. ¿Será que me puede colaborar? Sí, señor, claro, dígame. Yo no sé si le pueda compartir la pantalla. ¿Será que le puedo compartir claro, lo que pasa es que yo, pues se me dificulta bastante la cuestión de simétrico. Listo, Edward. Ya puedes, busca por favor cómo puedes compartir, dale compartir pantalla, mejor dicho. Ya te Bueno, lo voy a... habilité. Listo, gracias.